Bienvenidos muchachos, hoy estamos ya en el cuarto capítulo de la campaña de Barbarroja. Ahora nos toca posiblemente el escenario más complicado de esta campaña y uno de los más complicados en mi opinión del Age antiguo, que es la Liga Lombard. Un escenario muy complejo, incluso para alguien que lo ha jugado varias veces. Yo lo considero difícil, ya van a ver por qué. Eh, yo creo que tal vez estaría en el top 3 de los escenarios del Age antiguo, del Age original. Más difíciles en mi opinión. Mucho más difíciles que los que vienen. Y, y yo creo que más difíciles que los dos escenarios anteriores. Pero vamos ya a la campaña y ver lo que nos trae este escenario. Vamos cinemática. La paz duró mientras los caballeros de Barbarroja estuvieron presentes. Pero el emperador no podía estar en todas partes a la vez. Cuando iba a Italia, Alemania estallaba. Y cuando regresaba a Alemania, los italianos volvían a conspirar. Milán había caído, pero las demás ciudades italianas se unieron en una confederación conocida como la Liga Lombarda, con el propósito de derrotar a Barbarroja. Si Barbarroja quería que Italia fuera parte del Sacro Imperio Romano, tendría que conquistar la Liga Lombarda ciudad a ciudad. Pero Barbarroja aún tenía un arma secreta: Enrique el León y sus tropas veteranas. Ya, vamos allá. Para empezar, el objetivo es complicado: construir una maravilla dentro de las murallas de una ciudad de Venecia, Padua o Verona. 125, bueno, al menos comenzamos en Imperial. Estructuras defensivas. Los datos por si alguien los quiere leer. Y comenzamos ya con el escenario. Los lombardos están atacando nuestro fuerte. Enviaré a mis caballeros para que te ayuden, aunque me temo que llegarán demasiado tarde. Sí, claro. Ya. Rápidamente nos vamos para arriba. Agarramos todos los barcos y cruzamos el mar. Hay dos opciones en este escenario para terminar el escenario. Una es fortalecerse en esta zona de acá. Algunos lo hacen y lo han logrado. Y otra, que es como la más recomendada, es como irte para acá, a esta zona de aquí. Igualmente las dos son opciones complicadas, pero yo he logrado ganar este escenario más fácilmente con esta zona que con la otra zona. Especialmente porque aquí el puente, o sea, la zona para cruzar el río es mucho menos compleja. El problema es que te van a presionar mucho en este escenario, demasiado. Y hay que ser lo más rápido para construir las defensas. A diferencia de otros escenarios, donde, opa, donde solemos ocupar la estrategia de la típica estrategia de construir y defender. En este mapa hay que hacer lo mismo, pero más rápido y es más complicado porque los recursos son mucho más limitados. Y cuando digo limitados me refiero a que la madera es muy poca. Hey, Rete. Entonces rápidamente comenzamos con el centro urbano. Heise. Reite. Buvere. Castillo, rápidamente. Heise. Vamos a sacar Buvere. rápidamente también la... Ja. Das ich soll. Hei. No... Reite. Es war. Buvere. Heise. Buvere. Vamos a las tropas, esto lo ponemos en modo guardia. Caballería acá, modo guardia Heise, dass ich soll. Ja, y modo guardia. Mientras por acá siguen destruyendo todo. Ja. Aquí viene la parte de empezar a hacer muchas casas.
Boevere. Por suerte que la IA en este juego no está programada para que el ataque por el mar sea tan intenso, porque si no Boevere. sería muy complicado esto. Bereite. Heise. Ya. Boevere. La comida. Ja. Ja. Bereite. Bereite. Heiße, dass ich soll. Sacar los alienos a la madera porque no es tan necesario. Vamos a aprovechar los barcos pesqueros que ya tenemos. ¿Qué tenemos aquí? Ya. Bien, tenemos Matacán y tenemos balística, eso es lo más importante. Entonces, Suche. vamos a potenciar la comida. Aquí lo importante es construir lo más rápido los dos castillos iniciales para tener una buena defensa. Ya tenemos, aquí tenemos ovejas. Jabalís. Igual una estrategia válida es intentar apoderarse del mar, pero igual es complicado porque acá en el centro hay una isla fortaleza que es muy difícil de quitar. Entonces, empezamos a sacar provecho de esto. Más defensivo. Más defensivo. Esto. Ja. Auwa. Suocha. Comida. Hey, ja. Heise. Excelente. Das war. Vamos a potenciar esto. Dramón. Heiße. También es importante sacar rápido las tecnologías para darle más rango a los castillos. Rete. Dass ich soll. Das war. Rete. Hey, ja. Klick mal. Rete. Ja. Vamos aquí, hay que sacar esta tecnología pronto. Over. Heise. Auwa. Vamos a potenciar la madera con unos 5 aldeanos, 6. Hey, ja. Ja. Vamos a Boevere. comenzar con el oro. La caballería acá. Bereite. Ja. Vamos a sacar una caballeriza que es importante. Boevere. $600 de comida, 400 de piedra. Apresurarnos con eso. Bereite. Rete. Dass ich soll. Suocha. Holzer. Holzer. Suocha. Tengo un bombardeo, pero no sé. Ah, es la base. Hey, ja. Ja. Heiße. Ja. Bereite. Suocha. Holzer. Holzer. Rete. Suocha. Holzer. Holzer. Potenciar más la madera. Sacamos almenas. Podría intentar sacar los barcos incendiarios, porque la verdad sería muy útil poder liberar el mar. No suelo hacerlo. Voy a intentar igual que esto no afecte mi estrategia de concierto en una hora.
bien con... Bien. No, pero vamos bien con la madera. Hacer la comida. Vamos a potenciar el oro. Y más importante, vamos a intentar sacar el mar. Si tomamos el mar, sacaremos ventaja. Otro aldeano. Y hace lo suyo. Como ven, no paran de enviar tropas de a poco. Es súper molesto. Bereit? Ja. Hey, ja, das war. Con fin de madera vamos a hacer la típica estrategia de cerrar un poco el mapa. La entrada para que así las tropas pasen solo por donde nosotros queremos que pasen. Ouvert. Perfecto. Heiße. Ouvert. Bien. Cuidado. Bereit? Ja. Ver esto. Upa. Heiße? Das ist soll. Flickmann? Preparar los barcos. Ja. Flickmann. Bereit? Flickmann. Heiße. Bereit. Hey, ja. Ja. Flickmann? Diario. Lo vamos a mover de acá porque solo está molestando. Ja. Ja. Das war. Bereit. Woche. Vamos por la comida. Bereit? Boevere. 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 Casas, necesito reparar estas tropas. Ja. Boevere. Construcción de castillo. Ja. Boevere. Intentar hacer un avance. Bien por acá. Eso. Meterlo. Por acá.
Upa. Vamos acá. Eso. Heise. Ja, dass ich soll. Wo wäre? Voy a sacar dos más de esto y uno de estos para apoyar. Ahí está mejor. Ja, dass ich soll. Tenemos 100. Boewer, boewer. 2, 3, 4, 5, 6. Boewer. Por la defensa, vamos por la producción. Hey, ja? Hay que sacar una iglesia para poder hacer que nos rindan más las tropas. Ja, Flickmann. Vamos a reparar esto y vamos a sacar más alguien. Ja, bereite. Tenemos comida. Suche. Hacemos esto. Quiero sacar esto Heise? para tener una caballera porque van a venir contra Buchet y la única forma de defenderse de eso es teniendo una buena Suacha. caballería. Ja, dies war... Hey, ja? Bereit. Holzer. Madera. Eso. Llamas, va bien. No, eso sí que es una pérdida. Barbarroja, odio golpearte cuando estás hundido. Pero la Liga Lombarda acordó que yo sería un mejor emperador. Lo siento mucho. Por acá. Heise? Flickmann. Ja, Flickmann. La puta se Julio. La verdad esto solo está aquí como molestando. Mantiene tranquilo por acá. Vamos a mejorar esto. Vamos a sacar un monje para darnos sustain acá. Heise? Bereite. Ja. Hover. Vamos a sacar la Heise? piedra, Ja. Bereit. Hey, ja? Holzer. la madera. Hey, ja? Boewer. Acá lo sacamos. Es exactamente lo que me temí. Bereit. Ja, Flickmann. Preparación. Y salimos aquí.
Flickmann, dass ich soll. Flickmann. Bien. Heiße? Tengo 2 aldeanos parados. Heise. Ouvert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pero tengo jálices, así que vamos a dejar eso por esto. No, 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 no. Ja. Sí, tenemos un buen problema. Hey, Heiße? Bereit. Me pasa por no construir un castillo en la costa. Heise. Bereite. Ouvert. Hey, ja? Bereite. Jäger. Ir los botes para que lo distraigan. Ja, das ich soll. Buvere. Ja? Ouvert. Heiße? Acá. Ja. Ouvert. Hey, ja? Ouvert. Esto acá. Bereit. Este error me va a costar. Ja? Holzer. Holzer. Ouvert. Ja. Heiße? Buvere. Bereit. Holzer. Holzer. Mira. Heise. Ahorita empezaría a empezar a avanzar un poco. Bereite. Ja. Fischer. Ouvert. Hacer un puerto acá. Hey, ja? Buvere. Heise. Buvere. Bereite. Comida. Ja. Esto es madera. Perfecto. Bereite. Flickmann. Fíjense. Ja. Heise. Ja. Ja. Das Vamos a war sacar oro. Buvere. Bereite. Bereite.
lo menos este puerto está mejor protegido y con esto cubre una buena zona. Voy a haber puesto más en la punta, pero los trebuchet iban a ser una molestia. El área por acá. Ja? Heise. Buvere. Ese es nuestro objetivo. Y el más fácil y el más simple. Esta vez Padua, Italia. Ja, ja. 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 Bereite. Heiße. Dies war. Vamos a algunos más. Ja. Rete. Flickmann. La verdad no voy a mejorar tecnologías que no necesite en este momento. Dos de estos. Oh, sobrevivió uno de estos ya. Voy a aprovechar tu pueblo para explorar. ¿Qué falta para limpiar esta zona? Hay un muelle. Sacar. Ja. Das war. Heise. Vamos a retroceder. Heise? Bereite. Heise. Auba. Ja. Bereite. Uvere. Sacar dos de estos y otro de estos. Uy, ¿qué pasó acá? Bereite. Das ist soll. Salieron todas estas. Ja. Uvere. Ja? Buen disparo. A ver. Ja. Flickmann. Bueno, aquí podemos atacar debajo de la defensa del castillo. Heise? Ja? Uvere. Esto. Vamos con esto así, ¿no?
avanzar. Mucho. No, perdí un caballo. Con eso liberamos la isla del centro. ¿Qué está pasando aquí? Bereit sich soll. Ja. Las desgraciadas ya tirando, menos armando full potencia. Por aquí había una isla. Era bastante conveniente farmear. Ja. Holzer. Holzer. El lanzapiedras. Ahí está, lo que está buscando. Menos. ¿Dónde? Heise. Holzer. Geräte. Hover. Buvere. Ya puse aquí. Voy a ocupar la estrategia de avanzar con castillos. ¿Cuánto vamos a necesitar más madera? Recursos. Ja. Caballería. Heise. Buvere. La caballería para mi gusto. Enviar mis caballos ahí. Caballos. En el oro. Ja. Flickmann. Flickmann. Meter uno de estos. Y... Heise. Flickmann. Tengo que tirar esa puerta una vez por todas.
Ja. Räte. Avanzando con eso. Otra de estas. Ja. Ja. Hölzer. Bien. Bereitet? Sasa, dass ich soll. Bien, vamos bien. Con esto. Echar de castigar un poco a los verdes. A la puntería. Hey, ja. Hey, ja. Con eso, vamos limpiando. Ja. Bereite. Flickmann. Pero gestionando, esto lo sacamos. Heiße? Ja. Zerstürme. Dies war... Bereite. Bien. Opa. Ya, esto ya es mucho, esto ya es mucho. Ja, dass ich soll. Streetet. Sasa. Ya lo sacamos hacia acá. Ja. Heiße. Están como ordenando eso. Pero vamos a deshacernos de esto de acá. Ataque, mantener terreno. Heiße? Flickmann. Reparar eso. Por de acá. Upa. Ya. Sacando un tiempo extra. Necesitamos esa madera. Necesitamos ese espacio. Bereite. Bereite. Heiße? Das war. Ja, dass ich soll. Aquí también hay un poco de madera. Aquí también hay madera. Ja. Ja. Bereite. Dass ich soll. Bereite. Dass ich soll. Ja. Hey, das war. Sacando eso de acá. Ja. Heiße. Ja. Räte. Ja. Dass ich soll. Ja. Heiße? Bereite. Ja. Bereite. Ja. Flickmann. Dass ich soll. Bereite. Metemos summer ahí.
Caballería. Heise. Ouvert. Y tengo que estar concentrado full. Ja. Tiene que salirme bien a la primera porque si no voy a tener un retraso pero gigante. Bereit. Bereit. Heise. Y vamos a hacer la siguiente jugada. Ouvert. Ja. Heise. Dies war bereit. Streetet. Ja. Hey, ouvert. Das war ouvert. Das ich soll. Ouvert. Ja. Heise. Bereit. Ouvert. Esto. Perfecto. Hey, ja. Ja. Heise. Das ich soll. Zerstürmer. Con eso tenemos esta pequeña defensa. Y eso. Bereit. Ja. Das war. Rete. Das war. Excelentes. Heise. Ja. Bereit. Ouvert. Ouvert. Aquí vamos a proceder a avanzar un poco, lentamente. Porque hay exploración aún aquí. Perfecto. Ahí está. Eso era exactamente lo que quería ver. Ver un poco qué tienen acá guardado. Pediría acá, donde importa más. No se lo puedo volver. Hey, ja. Heise. Das ich soll. Nuevamente ponemos. Das ich soll. Miramos de vuelta acá. Ja. Heise. Ouvert. Eso, estamos al otro lado. Esto. Hey, ja. Ouvert. Ah, no, eso sí que no. Bereit. Dies war. Ja. Se termina ese oro. Bereit.
Ja. Holzer. Räte. Das ¿Sabes qué? war. Los vamos a mandar a sacar la madera de acá. Ja. Ja. Aquí. Bien eso. Excelente. Bereite. Bereite. Das war. Wäre. Heise. Ja. Pues acá. Räte. Das war. Humberto. Ja. De madera. No. Buvere. Sacar esto de aquí. Heise. Blickmann. Vamos a mandar por acá. Vamos por esa piedra. Ja. Hoe wäre? Bereite. Bereite. Hey, ja. Hauwa. Ja. Ja. Hoe wäre? Fortificar Hoe esto. wäre? Tenemos más madera por un rato. Heise. Ja. Ja. Vamos a Buvere. sacar la piedra. Bereite. Heise. Alguien más. Ja. Vamos a tiempo, vamos en 48 minutos. Yo creo que la hacemos. Heise. Hoe wäre? Ja. Heiße, dass ich soll. Sasa. Tenemos el mar asegurado a medias. Tenemos un poco más de piedra, un poco más de madera. Vamos bastante bien. Todo complicado. Pero ya tenemos la campaña en realidad casi hecha. Bueno, la Liga Lombarda, igual contándole ya unos datitos, bueno, se hizo creo que en 1167, aquí viendo mis notas. Ya en este momento el Sacro Imperio Romano es lo que era. Y bueno, aparte de las facciones que vemos aquí, de Enrique, Venecia, Breno y Padua, también se le unió el reino de Sicilia, que Sicilia queda bajo Italia, para los que no recuerden. Y también se les unió el Imperio Bizantino. Todo esto creando este conglomerado de facciones destinadas obviamente a atender a Barbarroja. También cabe mencionar, vamos a poner esto aquí también. Hoe wäre? Que en realidad en este escenario no es que Enrique León, y esto es muy importante, no es que quisiera convertirse en el Sacro Emperador Romano ni nada parecido, sino que lo que pasó fue que se negó a enviar tropas de apoyo a Barbarroja, a menos que le cediera una ciudad alemana, creo que queda como cerca de Sajonia, que se llama Goslar o algo así. Miren cómo molesta. Hey, Das ja. ist so. Vamos a mandar estos para acá para alejar a los monjes que están puro molestando. Heise. Oh, qué molestia. Soll. Räte.
es algo que tenemos que deshacer. Así que en realidad a Enrique no le interesaba ni aliarse con la Liga Lombardi, ni tampoco usurparle, por lo menos, por lo que yo sé, el reino a Barbarroja. Sino lo que simplemente él tenía sus propios intereses y no apoyó de la manera que Barbarroja quería su campaña. Bueno, y después de, como veremos, esto desembocó en el tema de que, Ja? claro, Barbarroja lo expulsara y pasara lo que pasó. Le quitara su reino, no sé si su ducado, pero el territorio que este quería. Ja? Ouvert. Hey, ja? Das ist Bereit. soll. Sacar la caballería de acá. Dar esto. Y vamos a ponernos full esto. Tenemos todo asegurado, tenemos buena madera, buena piedra, tenemos todo listo. Ahora solo deberíamos aguantar hasta que Bereit. terminemos la maravilla. Como la vieron, igual tuve momentos complicados. Hay que ir limpiando los cañones, que es lo más peligroso. Limpiar esto. Mira, eso viene con artillería. Los cañones. No, pues solo quiero seleccionar uno porque agarra los dos. Vamos a poner una R. Sacar una caballería. Ah, bueno, y eso pasaría con Enrique León. No es que quisiera quitarle el reino a Barbarroja. También otro dato interesante que se puede mencionar de esta campaña es el hecho de que... Ja, Zerstörme. Qué horrible, están focuseando los barcos en vez de estar focuseando el... Bueno, lo dejé en automático, así que igual es mi culpa. Otro dato interesante, que al final este escenario, a diferencia de lo que va a aparecer cuando terminemos el escenario, este escenario fue una derrota para Barbarroja, esta batalla. Esta campaña fue un fracaso. Que perdió en una batalla, creo que se llamaba la batalla del Legano. Y con esto termina el tema de lo que se inició en el escenario anterior del Papa y el Antipapa, ya que aquí ya Barbarroja se vio obligado a reconocer al Papa como Papa, que en este caso fue Alejandro, según mis notas que tengo aquí, tercero. Y la verdad, esos son como los datos más como importantes de este escenario. La verdad, cabe destacar que Ja. Hey, ja? sobre todo el tema de que Enrique, claro, esta campaña pinta mucho a Enrique el León como un gran traidor, pero en realidad no lo fue. Su principal objetivo fue simplemente, estaba más interesado en sus propios objetivos. Y claro, cuando Barbarroja le pidió ayuda, este no accedió, a menos que le fuera a dar esta ciudad, la que habíamos mencionado, que se llamaba Goslar, que estaba como al sur de Sajonia, creo. Y bueno, cuando el emperador obviamente no le entregó la ciudad, esto arruinó más las relaciones entre los dos. Y después, cuando terminó esta campaña, Barbarroja culparía a Enrique. Y lo que después lo llevaría, obviamente, por su fracaso, por el fracaso de Barbarroja, que este le quitara sus tierras y, bueno, como finalmente aparecería después, fuera desterrado. Pero bueno, como pueden ver, esta es la estrategia que generalmente ocupaba para ganar este escenario. Avanzar lento. Lo del mar no lo suelo hacer,
pero quería un poco más de madera para asegurarme, la verdad me sobra. La tecnología de los castillos es esencial, porque el rango extra para poder sacarse a las tropas de encima es muy útil, Ese. especialmente a los barcos. Y como pueden ver, casi en ningún momento paran de enviar tropas. ¿Se podría ganar de ese lado de acá? Probablemente. Y también creo que si tú vences a Enrique te tira un comentario, alguna frase, pero en este momento ya no lo recuerdo. Siempre saco 2 castillos, Ace Flickman. piedra full, avanzo lentamente como lo hice, tiro a los verdes y la verdad por una experiencia que tuve en otro escenario donde casi perdí porque me confié, siempre hago esta muralla, primero una rápidamente de madera y luego la refuerzo con una de piedra para que no molesten a los aldeanos. Ya nos queda poco. El escenario ya está casi hecho. Y la verdad no sé qué más comentarle. Ser rápido. No, tal vez en este escenario igual fui lento, no fui lo más eficiente. Pero hay que tener que ser rápido por el tema de que no hay muchos recursos, no hay mucha madera. La verdad es lo que hay acá, lo que hay acá. Luego este montón. Pero más allá de eso no hay mucha madera en el mapa. En esta parte. ¿Se puede hacer la parte de La abajo? Liga Lombarda se dará cuenta del poder del emperador del Sacro Imperio Romano. Y así terminamos el cuarto escenario. Vamos a la cinemática. Y bueno, eso nada más que decir. La verdad yo creo que igual se puede ganar desde la parte de abajo, pero a mi opinión es más complicado porque hay un doble cruce, hay dos entradas para lo que es tu terreno. Aquí en cambio las 2 entradas están muy juntas y ya un solo castillo cubre los ataques iniciales. Ya con el segundo quedas mucho más tranquilo y tener cuidado con los cañones o los trebuchet, que es lo que te pueden, la verdad, arruinar la campaña. O incluso los arietes, si te toman tu castillo y no tienes caballería o tropas para romperlos rápido, te pueden destruir el castillo y ahí sí que estamos en problemas. O como el inicio, que el barco con bombardeo también me complicó mi castillo. Pero ya, vamos a ver la cinemática. Enrique el León fue desterrado a Inglaterra de inmediato. Separado de sus riquezas y ejército, poco más podía hacer para molestar a Barbarroja. Después de 6 campañas en Italia, Barbarroja se cansó de cruzar los Alpes. La lucha terminó con la firma del Tratado de Constanza, que decía en la práctica que el emperador y el papa eran iguales. Era una paz frágil, y parecía poco probable que perdurara cuando, de repente, el papa murió. El nuevo papa estaba más interesado en los acontecimientos del sur que en pelear con el emperador. Veréis, estaban expulsando a los europeos de Tierra Santa. Era hora de otra cruzada. Y con eso terminamos el cuarto escenario, justamente ya llegando a la hora de grabación, muchachos. Nada más que decir. Lo de si el emperador y el papa eran iguales, no estoy seguro, pero por lo menos el antipapa que quiso crear el Barbarroja, por lo menos yo creo que después de esto quedó como cancelado, por así decirlo. Habría que revisar ya más historia, pero claro, ya después de este tema, Barbarroja tuvo que reconocer al papa. Y más que una victoria como se muestra acá, fue históricamente más una derrota contra la Liga Lombarda. También cabe mencionar que, claro, se les unió Sicilia a la Liga Lombarda y también el Imperio Bizantino en ese momento. Y bueno, eso sería todo por ahora, muchachos. Espero que lo hayan disfrutado. Aquí nos vemos hasta el siguiente capítulo en la Marcha de Barbarroja. Adiós.